Hola, mi nombre es Juan Manuel Gómez Portillo y vamos a ver el tema cáncer gástrico. Como introducción, es importante aclarar que continúa siendo una de las principales causas de mortalidad, a pesar de la disminución de la incidencia en países industrializados en los últimos años. El 85-90% de las estirpes etiológicas de los cánceres gástricos corresponden a adenocarcinomas. Yendo directamente al tema de adenocarcinoma y hablando un poco de la epidemiología, podemos definir que hay variables geográficas que hacen que la incidencia sea mayor en algunos países que en otros. Las mayores tasas se ven en países orientales y Japón es el primer lugar de incidencia a nivel mundial y el cuarto en cuanto a mortalidad relacionada a cáncer en general. También se ha visto dentro de otras partes del mundo una mayor incidencia en Corea del Sur, Costa Rica, Venezuela y nuestra hermana República de Chile. Esta es la distribución, explicando bien, digamos, la disminución que ha habido de la incidencia de cáncer gástrico en países industrializados como Australia y Estados Unidos, y el aumento de la incidencia en todo lo que es Oriente, Rusia y los países recién mencionados. Como epidemiología podemos decir que la mayoría de los afectados tienen edades entre 65 y 74 años y que normalmente la edad promedio de presentación son los 70 años en general. En los países con alta incidencia, la edad de diagnóstico tiende a ser 10 años menor que en el resto de la población mundial. Y se ha visto una mayor incidencia en hombres en relación 2-1 con respecto a las mujeres. En cuanto a la distribución, la localización gástrica, el 39% se encuentra en el tercio proximal, 17% en el tercio medio, 32% en el tercio distal y 12% afectando la totalidad del estómago. Se sabe que ser de grupo sanguíneo A aumenta el riesgo de cáncer gástrico. Tener antecedentes familiares de primer grado es un factor independiente muy importante y en estos casos predomina la forma difusa, que ya vamos a explicar entre la diferencia entre la forma difusa y la forma intestinal. Etiología se suele dividir en dos entidades con características epidemiológicas y pronósticas diferentes. La forma difusa es poco diferenciada y carece de una estructura glandular propia, se presenta a edades más tempranas y tiene un peor pronóstico. Esta es la que, si alcanza un grado de afectación importante de la mucosa gástrica, produce lo que van a leer en algunos lados como rinitis plástica del estómago. Y la forma intestinal, que es la formación de estructuras tubulares, y se relaciona con mayor frecuencia a factores de tipo ambientales y dietéticos. Se presenta en zonas de mayor incidencia, como vimos recién, y últimamente se ha visto una disminución de su prevalencia. La forma intestinal se desarrolla por casos, cascada de Correa que se llama. Esto se basa en la mayor incidencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal en pacientes con la forma intestinal y en países con alta incidencia de cáncer gástrico, como ya vamos a ver. Generalmente uno puede llegar a ver cambios preneoplásicos, lesiones preneoplásicas que con el tiempo pueden desarrollar cáncer. Dentro de las etiologías, bueno, como ya habíamos hablado, se sabe que el comer alimentos poco cocidos, poco procesados, con mayor cantidad de bacterias, puede producir un aumento de la carga de elementos nitrogenados al estómago y aumentar la frecuencia de cáncer. Otras toxinas también, las dietas ricas en sal, los enlatados y las sales biliares. Entonces, se puede llegar a ver o relacionar con el reflujo biliogástrico. Esto puede producir una gastritis atrófica y esta gastritis atrófica con el tiempo desarrollar displasia, que sería el precursor al cáncer.
carcinoma precoz o temprano, y si esto avanza y afecta más allá de la submucosa, hablamos de carcinoma gástrico avanzado. En cuanto a los conocimientos genéticos que se tienen del tema, la normalidad más común es la pérdida de la heterogosidad de los genes supresores de tumores. El más importante es el P53. La mutación del gen APC se ha visto en el 20% de los casos esporádicos de cáncer gástrico. Y en la forma difusa es frecuente una anormalidad de la proteína de adhesión caderina E. Otros factores de riesgo, como los ambientales, desempeñan papeles importantes en la patogenia de este cáncer. Se calcula que los factores hereditarios aportan el 28%, los factores ambientales compartidos el 10% y los factores ambientales no compartidos el 62%. Dijimos recién que los antecedentes familiares, sobre todo un familiar de primer grado, están directamente relacionados con un aumento del riesgo de padecer esta enfermedad, y se sabe que tener un familiar de primer grado con antecedentes o diagnóstico de cáncer gástrico aumenta de 2 a 3 veces el riesgo de sufrir. En estos casos es mucho más frecuente la forma difusa y se ve generalmente en edades más tempranas de presentación, es decir, antes de los 60 años. El antecedente familiar se mantiene como factor de riesgo independiente y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en cuanto a los que están relacionados con el interrogatorio. Los pacientes con antecedentes familiares tienen mayor tendencia a desarrollar gastritis atrófica por Helicobacter pylori y posiblemente producto de polimorfismos agrupados de la interleuquina 1 y algunos grupos específicos de esta interleuquina, como ya vamos a ver enseguida. Los pacientes con poliposis adenomatosa familiar tienen una prevalencia de adenomas gástricos del 35 al 100%, 10 veces mayor que la población que no padece esta patología. El Helicobacter pylori se conoce como factor de riesgo para el desarrollo de esta enfermedad, sobre todo asociado a gastritis atrófica. Una proporción relevante de pacientes infectados con producción ácida baja desarrollan gastritis crónica activa con una tasa del 1 al 3% anual de los pacientes infectados con Helicobacter pylori. Y para la Organización Mundial de la Salud, el Helicobacter pylori es un carcinógeno clase 1. Y la presencia de esta infección genera un riesgo relativo de desarrollar carcinoma cercano al 2. La inflamación crónica conlleva el estrés oxidativo, radicales libres de oxígeno, capaces de dañar el DNA e incrementar la producción de toxinas. Factores de virulencia afectados, como la CAG-A, asociados con mayor riesgo de gastritis atrófica y metaplasia intestinal. Ciertos genotipos de interleuquina 1, como habíamos visto, aumentan el riesgo de gastritis atrófica y cáncer gástrico en pacientes infectados. Las interleuquinas asociadas es la 1B31T y la 1B511. Deben realizarse estudios prospectivos para determinar en qué momento la erradicación del Helicobacter pylori evitaría el cáncer gástrico y si este enfoque es efectivo en función costo-beneficio. Está en relación con que no hay trabajos en la actualidad que hayan demostrado esta función costo-beneficio. Dieta. La disminución de la incidencia en países industrializados ha coincidido con la refrigeración y el aumento del consumo de frutas y verduras frescas, que presentan vitaminas antioxidantes, y con la disminución de alimentos picantes y salados en estos países. Se asocia un mayor riesgo de cáncer gástrico el consumo de alimentos conservados que tengan sal, nitratos y aminas aromáticas. Y, como dijimos recién, las dietas con altos contenidos en sal aumentan el riesgo de cáncer gástrico. El tabaquismo se cree, según los estudios, se ha identificado como un factor de riesgo independiente generando un riesgo relativo cercano a 2. El alcohol no ha demostrado ser un factor de riesgo y sí lo ha demostrado tener un nivel bajo a nivel socioeconómico. Esto aumenta la incidencia de cáncer gástricos y está en relación con deficiencias condiciones sanitarias
deficiencias en el mantenimiento de los alimentos, mayor incidencia de Helicobacter pylori y obviamente mayor consumo de nitratos en los alimentos diarios. La aspirina se conoce como un factor protector. El uso del ácido acetil salicílico es asociado con disminución de la mortalidad por cáncer gástrico, secundario a una inhibición en la ciclooxigenasa 2. En la actualidad no hay ningún estudio que haya demostrado que los inhibidores específicos de ciclooxigenasa 2 tengan el mismo efecto protector. Vamos a hablar un poco ahora de trastornos premalignos que se asocian o que aumentan el riesgo de cáncer gástrico. La gastritis crónica atrófica es un conocido factor de riesgo de cáncer gástrico y aumenta el riesgo relativo de 5 a 6 veces de producir esta enfermedad. La forma relacionada es la multifocal secundaria a infección por Helicobacter pylori y asociado a metaplasia de la mucosa gástrica. La atrofia produce acloridria favoreciendo sobrecrecimiento bacteriano con aumento de producción de nitrosaminas, que serían las implicadas en el aumento del riesgo. Además, los niveles elevados de gastrina son factores de crecimiento conocidos y la atrofia corporal difusa se relacionan en menor medida. Metaplasia intestinal, hay 3 tipos. La tipo 1, forma completa, contiene células de Paneth, no aumenta el riesgo de desarrollar cáncer gástrico. Tipo 2 es la forma incompleta, pocas células absortivas y caliciformes, y la tipo 3 es un grado intermedio entre la 1 y la 2. Los tipos 2 y 3 se presentan en el 80% de los cánceres de tipo intestinal. Displasias gástricas, la displasia leve puede retrogradar hasta en el 60% de los casos y un 10 a 20% puede progresar a displasia de alto grado. Las displasias de alto grado raramente retrogradan y el 75 a 100% progresan a cáncer en 2 años de seguimiento. Pólipos gástricos se encuentran en menos del 1% de la población general. El 90% de ellos son de tipo hiperplásicos y raramente exceden el 1,5 centímetros de tamaño. La tasa de transformación maligna es menor del 1%, lo cual es baja. Los pólipos con mayor riesgo de transformación son los adenomatosos, con áreas de metaplasia y displasia, y considerados como neoplasias intraepiteliales no invasivas, los pólipos de mayor riesgo. Acá tenemos algunas imágenes relacionadas con la presencia de pólipos. Bien. Otro factor de riesgo son los pacientes que han recibido o que han sufrido una gastrectomía. La cirugía gástrica por trastornos benignos podría predisponer a mayor riesgo a partir de los 20 años de la cirugía. Los cánceres tienden a aparecer en anastomosis quirúrgica, aparentemente secundarios a hipocloridria, con sobrecrecimiento bacteriano y producción de nitratos, reflujo crónico de sales biliares y atrofia de mucosa fúngica. La cirugía de Billroth 2 aumenta el riesgo de cáncer gástrico entre 4 a 5 veces. La enfermedad de Menetrier, que es una enfermedad donde hay una hipertrofia de las células de la mucosa superficial y atrofia de células parietales y principales, con un aumento importante del grosor de la mucosa fúngica, está asociada a enteropatías perdedoras de proteínas e hipocloridria. Y en un 15% se pueden asociar a cáncer gástrico, es decir que podría ser un factor predisponente. Las úlceras gástricas, no existe una relación directa entre la presencia de úlceras gástricas y cáncer gástrico. Sí se puede presentar un cáncer gástrico con ulceración y es a lo que tenemos que estar atentos cuando hacemos el diagnóstico de una úlcera péptica que asienta en el estómago. En estudios de cohortes se señala un riesgo relativo de 1,8 para el desarrollo de cáncer a partir de úlcera. Esto probablemente esté en relación a que ambas entidades se asocian a la infección por el Helicobacter pylori. Acá vemos algunas úlceras gástricas de origen neoplásico. Las recomendaciones en general que nos dicen que la endoscopía convencional no diferencia con especificidad las diferentes lesiones premalignas. Considerar la cromoendoscopía
Y hay algunos estudios que se han hecho con la medición de la relación entre el pepsinógeno 1 y el 2 para identificar pacientes con atrofia y metaplasia intestinal en el cuerpo gástrico. Estos pacientes deberían ser estudiados con serología para la detección de Helicobacter pylori para identificar pacientes de alto riesgo. Pacientes con atrofia gástrica y o metaplasia extensa deben ser evaluados mediante endoscopía por lo menos cada 3 años. Atrofia y metaplasia leve o moderada solo en antro no requieren seguimiento. Si se identifica Helicobacter pylori debe ser erradicado para prevenir displasias de alto grado y adenocarcinoma, como ya dijimos recientemente. Actualmente los inhibidores específicos de la ciclooxigenasa 2 y suplementos antioxidantes no han demostrado disminuir el riesgo de progresión de lesiones premalignas. Pacientes con displasia sin lesión evidente deben ser seguidos cada 6 a 12 meses según sea bajo o alto grado de la lesión. Pacientes con displasia con lesión evidente deben ser erradicadas por métodos endoscópicos. Screening. El uso de métodos de screening en población de alto riesgo parecería tener un efecto beneficioso en la sobrevida en poblaciones de alta incidencia, pero hasta el momento no hay estudios que lo corroboren. Bueno, entonces repasando un poco los factores de riesgo para el desarrollo de cáncer gástrico, tengamos en cuenta siempre el Helicobacter pylori, las gastritis atróficas de diferentes causas, la anemia perniciosa, entre ellas, las gastrectomías previas, el antecedente familiar de poliposis adenomatosa, el antecedente familiar de un cáncer gástrico, se tienen que tener en cuenta siempre como factores predisponentes para la evaluación y el screening de cáncer gástrico. Dentro de las manifestaciones clínicas, el cáncer gástrico temprano, que no penetra la muscular propia, es asintomático hasta en el 80% de los casos. La enfermedad por lo general se encuentra avanzada en el momento en el que se presentan los síntomas, es decir, cuando tenemos pacientes con síntomas en relación con un cáncer gástrico, generalmente este cáncer es de tipo avanzado. El síntoma predominante es la pérdida de peso, que se ve en el 62% de la población. El segundo síntoma en frecuencia es el dolor abdominal en el 50%. Y síntomas menos frecuentes, náuseas, vómitos, anorexia, disfagia. Generalmente la disfagia lo vemos en los tumores cardiales, melena, saciedad precoz, obstrucción pilórica en tumores de antro, que eso nos puede llevar a un síndrome pilórico ahí sí vamos a tener mucha frecuencia de vómitos postprandiales. Y entonces estos son los síntomas que generalmente vamos a ver en estos pacientes: la pérdida de peso, dolor abdominal, náusea, disfagia, la presencia de melena, saciedad precoz y dolor tipo ulceroso. Pueden aparecer manifestaciones paraneoplásicas relacionadas con este tipo de cáncer, como es el signo de Rousseau, que es la tromboflebitis o trombosis venosas profundas, neuropatías, síndrome nefrótico, sobre todo asociado a nefropatía de tipo membranosa, coagulación intravascular diseminada. Se pueden asociar a manifestaciones dermatológicas como puede ser la acantosis nígrica, la dermatosis seborreica y el signo de Lesset-Prelat, que es la presencia de prurito generalizado. Manifestaciones de diseminación metastásica, estas son mucho más raras de ver, pero están descritas, que una de ellas es la infiltración umbilical o nódulos de Cister-Joseph, las metástasis ováricas o tumor de Krukenberg, masa del fondo del sacro de Douglas, que a veces se palpan con la palpación rectal, nódulo axilar izquierdo o nódulo de Irish, y uno de los hallazgos más comunes de ver es la presencia de una adenopatía supraclavicular izquierda, denominada nódulo de Virchow. Ahí tenemos la lesión umbilical, ¿no? Bastante rara de ver, por cierto. Los órganos blancos más comunes de metástasis, o digamos, donde puede llegar a ser metástasis este cáncer, lo más común es a nivel hepático, en el 40%,
y le siguen en orden de frecuencia los pulmones, el peritoneo y la médula. Estudios de laboratorio que nos pueden ayudar a hacer el diagnóstico de cáncer gástrico, o que nos pueden hacer sospechar la presencia del mismo: la anemia, sangre oculta en materia fecal positiva, la presencia de disminución de proteínas, aumento de transaminasas cuando hay lesiones metastásicas a nivel hepático, y si bien no hay marcadores serológicos confiables específicos para cáncer gástrico, se han informado presencias de aumento del CA19-9 en el 82% de los casos. Y los niveles séricos bajos de pepsinógeno 1, que están asociados a atrofia y metaplasia intestinal, poseen una muy baja especificidad a la hora de hablar de un cáncer de esternón. El diagnóstico, el gold estándar, lo vamos a hacer a través de la endoscopía. Es el método de elección y tiene una sensibilidad de más del 95% para los cánceres gástricos avanzados. Cuando se identifica una úlcera gástrica que no cura, y si cura también, se recomienda realizar 6 a 8 biopsias de los bordes y las bases de la úlcera. Esto es muy importante. Toda úlcera gástrica debe ser biopsiada. Y la endoscopía tiene una sensibilidad del 50-60% para el cáncer gástrico temprano, según la inspección macroscópica. Este rendimiento aumenta utilizando técnicas de magnificación, como la cromoendoscopía que habíamos hablado recién. Acá tenemos imágenes endoscópicas de cáncer, en este caso, cánceres avanzados de estómago. Bien. Cáncer gástrico temprano es aquel que no progresa más allá de la submucosa independientemente del compromiso ganglionar. Macroscópicamente se han dividido en 3 tipos: los tipos protruidos, tipo 1, superficial, tipo 2, y el excavado, tipo 3. El tipo 2, el superficial, a su vez se subclasifica en 2A elevado, 2B flat, sería plano, y el 2C excavado. Este último, es decir, el superficial excavado, es el más frecuente de ver. Acá tenemos una imagen de cómo se verían según esta clasificación. Otra clasificación es la de Borman, que clasifica a los cánceres gástricos en polipoides o lesión fungosa, los ulcerados infiltrantes y los infiltrantes. Acá tenemos las imágenes. Bien. Otro estudio que podemos usar es la ecoendoscopía. Esto nos permite evaluar fundamentalmente la extensión local del tumor, del cáncer. Es la mejor modalidad para determinar la profundidad de la invasión, con una tasa de exactitud del 80% por su capacidad para distinguir mucosa, submucosa y muscular de la mucosa. Tiene una especificidad del 90-99% para distinguir un T1 de un T2. Estos son, según la clasificación TNM, el tamaño local que tiene el tumor. Tasa de detección de ganglios regionales semejante a la tomografía, con una sensibilidad entre el 50 y el 80%, útil para toma de muestras submucosas guiadas por ecografía. Acá vemos una ecoendoscopía y cómo se ve la lesión. Acá tenemos otro. Otro estudio que podemos usar es de la seriedad esófago-gastroduodenal, donde tiene una sensibilidad del 60-70% y una especificidad del 90% para detección de cáncer gástrico avanzado. Para el temprano tiene una sensibilidad baja, al igual que su capacidad para distinguir úlceras benignas de malignas, por lo tanto no tendría mucha utilidad. Las úlceras benignas son simétricas, en la imagen que vamos a ver de la radiografía, con bordes lisos, bandas radiolúcidas entre úlcera y lumen, que se llama línea de Hampton, y pliegues radiados simétricos alrededor del cráter. Sugiere malignidad cuando el cráter es asimétrico, está la úlcera dentro de la mucosa, los pliegues son irregulares y podemos tener nodularidad.
Acá vemos algunas imágenes de una seriedad esófago-gastroenóloga. Bien, la tomografía tiene un límite de detección de lesiones gástricas de 5 milímetros y el aumento del grosor de la pared sugiere cáncer, dado que en el 90% de la población tiene una pared menor de 1 centímetro. Tiene una sensibilidad del 65 al 90% para los avanzados y una sensibilidad del 50% para los tempranos. El papel de la tomografía en mayor medida es para la detección de metástasis lejanas, como las hepáticas, y como complemento de la econdoscopía para la detección de ganglios regionales. Lo que habíamos dicho recién, no hay mayores diferencias. Ahí vemos una tomografía donde se ve la lesión gástrica. Acá vemos la lesión gástrica con múltiples metástasis hepáticas. Y aquí vemos bien un engrosamiento de la mucosa del estómago. La resonancia tiene ventajas y desventajas semejantes a la tomografía. Es levemente superior para la investigación del tamaño del tumor primario, pero inferior para la estadificación ganglionar. Dado el mayor costo, la superioridad de la econdoscopía para la estadificación del tamaño y la superioridad de la tomografía para la estadificación ganglionar, no hay evidencias para avalar el uso de la resonancia de rutina en el diagnóstico y estadificación. Esta es el TNM de cáncer gástrico, el T, que es el tamaño, el TIS es intraepitelial, el T1 invade corion o submucosa, el 2 muscular subserosa, 3 invade serosa, 4 invade órganos vecinos. Con respecto a las lesiones linfáticas ganglionares, N0 sin metástasis ganglionares, NX sin evaluación de los mismos, N1 1 a 6 ganglionares metastásicos regionales, N2 7 a 15 regionales y N3 más de 15 ganglios metastásicos regionales. Y categoría M, M0 sin metástasis, M1 metástasis de distancia y acá incluyen ganglios supraclaviculares al signo de Virchow. Y según cómo se van combinando, el TNM es los diferentes estadios que vamos a tener de cáncer gástrico. Los cánceres gástricos de temprano tienen una sobrevida a los 5 años del 88%. En general, la sobrevida global, sabiendo que generalmente los diagnosticamos en estadios tardíos, a los 5 años del 18% en hombres y de 25,2% en mujeres. Sin tratamiento, la expectativa de vida es de 4 a 6 meses para los avanzados con metástasis hepáticas y de 4 a 6 semanas en presencia de carcinomatosis peritoneal. Tratamiento. Principal, la cirugía. La resección quirúrgica es el único método con intención curativa. Es útil en la estadificación del cáncer. Los márgenes quirúrgicos positivos se relacionan con mal pronóstico. Algunos autores sugieren gastrectomía total independientemente de la localización del cáncer para disminuir índice de recurrencia. Sin embargo, los estudios no observan beneficios. Deben realizarse además linfadenectomías profilácticas regionales. Resección mucosa endoscópica, útil para lesiones confinadas a la mucosa, los carcinomas in situ. Solo el 3,5% de los cánceres gástricos tempranos, menores de 2,5 centímetros, tienen compromiso linfático. Por lo tanto, son candidatos a cirugía limitada aquellos pacientes que tengan tumores limitados a mucosa sin compromiso ganglionar por econdoscopía, tumores menores de 2 centímetros cuando es sobreelevado y menor a 1 centímetro cuando es deprimido. Ausencia de evidencia de cáncer gástrico múltiple y cáncer de tipo intestinal. Y tenemos la resección de la mucosa endoscópica. Quimioterapia. En los países occidentales, el 75% de los pacientes tienen metástasis ganglionares o a distancia en el momento del diagnóstico. Generalmente hacemos el diagnóstico en estadios avanzadas. Cáncer gástrico parece ser bastante resistente a la quimioterapia convencional. Inicialmente se utilizó el 5-fluoruracilo con tasas de respuestas del 20%. Otros esquemas utilizan mitomicina, cisplatino, doxorubicina, iridotecam y metotrexato.
La quimioterapia adyuvante no es útil. Aquí hay quienes proponen la quimio intraoperatorio en las metástasis de ubicación peritoneal. En general, los cánceres de estómago son resistentes a la radiación, por lo tanto, no es un tratamiento adecuado para el mismo. Otro tipo de cáncer gástrico, que no es el adenocarcinoma, es el linfoma. El linfoma se constituye el 3 a 5% de los tumores gástricos en general. Más del 95% son linfomas no Hodgkin y es la forma más frecuente del linfoma no Hodgkin extraganglionar. Generalmente la edad media de presentación es entre los 50 y 60 años y hay mayor incidencia en hombres con respecto a mujeres del tipo 2 a 1. El MAL, que es el tumor asociado a tejido linfoide, se ve en el 35-40% de los casos de estos linfomas. El linfoma difuso de células B también es frecuente. El tejido gástrico no contiene tejido linfoide. La infección por Helicobacter pylori puede desarrollar tejido linfoide asociado a mucosa. 72 a 98% de los pacientes con MAL presentan Helicobacter pylori, y esto es muy importante. La erradicación genera remisión completa del MAL y hay un riesgo relativo de 6, incluso mayor, para cepas con CAG-A. Ahí tenemos un MAL gástrico. Los linfomas no Hodgkin asociados a mucosas son linfomas originados en tejidos linfoides de diferentes mucosas, gástrica, salival, pulmones e intestino delgado, y se relacionan con diferentes translocaciones cromosómicas. El MAL suele ser asintomático, puede producir en algunos casos dolor abdominal, náuseas, vómitos, pérdida de peso, fiebre y sudoración nocturna. Masas polipoideas, engrosamiento de pliegues o lesiones ulcerosas que se pueden ver en la endoscopía que son indistinguibles del adenocarcinoma. Se usa el método de estadificación de Ann Arbor y la quimio y radioterapia se utilizan como tratamiento de primera línea y acá siempre tener en cuenta el tratamiento antibiótico para Helicobacter pylori. Acá tenemos un linfoma MAL gástrico. Los MAL se encuentran diseminados en el 30% de los casos en el momento del diagnóstico. Pueden estar asociados a otros desórdenes autoinmunes como el síndrome de Sjögren, la policondritis recidivante, la tiroiditis de Hashimoto. La gastritis crónica secundaria a infección por Helicobacter pylori favorece el desarrollo de folículos linfoides y predispone el campo para el desarrollo de linfomas MAL. El tumor benigno, con respecto a los tumores benignos, el más común de estómago es el leiomioma, que se origina del músculo liso, más comúnmente hallado en cirugía o incidentalmente en alguna autopsia. Puede llegar su presencia hasta en el 50% en personas de más de 50 años de edad. Son asintomáticos en su mayoría. Cuando son sintomáticos se presentan con hemorragias digestivas o dolores abdominales o ambos. Se diagnostica por la seriedad esófago-gastroduodenal y se confirma por endoscopía, revelando la ausencia de lesión epitelial, salvo cuando están profundas. La resección local es total absolutamente curativa. Otro tumor de rara aparición es el tumor carcinoide, que está clasificado dentro de los tumores neuroendocrinos, constituidos por células enterocromafin-like y sus marcadores histológicos se ven a través de cromogramina, entre otros. Hay 3 subtipos. Tipo 1, pólipos sesiles asociados a hipocloridria, 80%. El tipo 2 se presenta en pacientes con síndrome de Zollinger-Ellison en contexto de MEN tipo 1 en el 5%. Y la tipo 3, esporádicos no asociados con hipergastrinemia en el 15%. Tumores del estroma gástrico se originan en células intersticiales de Cajal. Son lesiones submucosas y el 50-70% de todas las que se producen en el organismo se localizan en el estómago. Se producen por mutaciones del proto-oncogen KIT. La afectación local y la afectación a distancia se evalúa por TAC y ecoendoscopía. Si está localizado en el estómago, debe ser resecado quirúrgicamente. Si el tumor es irresecable, existe
o existen metástasis a distancia, se utilizan inhibidores de tirosina quinasa como imatinib. Estos son los que... Con respecto a los tumores HIST, son los tumores mesenquimáticos más frecuentes del tracto gastrointestinal, los que se presentan a nivel gástrico. Suelen aparecer entre los 65 y 70 años, la mayoría se presentan como sangrado del tracto gastrointestinal o síntomas ulcerolike. Pueden afectar cualquier segmento del tracto gastrointestinal, desde el esófago distal hasta el ano. Leve predominio en hombres, 1,5 a 2 a 1 con respecto a mujeres, y el 10% de los casos presentan diseminación a distancia en el momento del diagnóstico. Endoscópicamente suelen manifestarse como engrosamientos submucosos que protruyen en forma de nódulos hacia la luz. Pueden obstruir la misma e incluso pueden ulcerarse. Diagnóstico diferencial incluye el leiomioma, el leiomiosarcoma, otros sarcomas, linfoma, el adenocarcinoma, tumor carcinoide y quistes. La videoesófagoendoscopia parece ser inadecuada como único método para su diagnóstico. La biopsia mucosa raramente suele ser diagnóstica. Aquí vemos algunas imágenes de tumores HIST gástricos. La tomografía, el PET-TC y la resonancia han sido utilizados en diagnóstico y seguimiento de estos tumores HIST. Tiene una sensibilidad del 72 al 94%. Los tumores metastatizantes suelen ser grandes, ulcerados y son capaces y con captación heterogénea del contraste. Acá tenemos una imagen. La econdoscopía parece ser el método diagnóstico por imagen con mayor sensibilidad y especificidad. La hipoecogenicidad genera masas musculares de bordes bien definidos. Los tumores malignos suelen tener focos de necrosis quísticas, hiperecogenicidad, bordes irregulares y afectación más allá de la muscular. En este contexto adquiere protagonismo la econdoscopía con toma de muestras guiadas por punción con aguja fina. Acá tenemos la econdoscopía de un tumor HIST importante. El potencial metastásico lo dan el tamaño tumoral mayor de 2 centímetros, el índice mitótico y la localización. La resección quirúrgica es la aproximación inicial en el tratamiento. Raramente se diseminan nódulos linfáticos, por lo que la linfadenectomía preventiva no está recomendada. Independientemente de la resección quirúrgica completa, el 50% presenta recurrencia a los 5 años. Las guías recomiendan la utilización de imatinib un año posterior a la resección quirúrgica, un inhibidor de la tirosina quinasa, y en enfermedades metastásicas, hígado, piplón, peritoneo, el tratamiento con imatinib enlentece la progresión de la enfermedad. En pacientes con intolerancia al imatinib pueden utilizarse otros inhibidores de tirosina quinasa de segunda línea como el sunitinib. Y vemos algunas imágenes. Bueno, muy bien. Cualquier duda quedo a disposición. Hasta luego.